Días. Es un privilegio estar en esta mañana aquí en el sentir, con el objetivo, con el propósito de ministrar la palabra de Dios en esta mañana de ayuno y oración, en esta mañana donde quebrantamos nuestro ser delante del Señor, para que en su amor, en su misericordia, sea Él ayudándonos, sea Él limpiando nuestra vida, sea purificándonos, y que nuestras oraciones, nuestras plegarias que levantemos sean aceptas delante de Él. Que sea un tiempo en esta mañana, un tiempo especial, que no sea una predicación más, que no sea una oportunidad más de conectarnos, sino que realmente el propósito que tiene la jornada de ayuno es esa, el de doblegar nuestro ser, nuestra carne, y que podamos crecer en el Espíritu. ¿Cómo no empezar siendo agradecidos con Dios, alabando y adorando su santo nombre? Vamos a alabarlo, vamos a adorar a nuestro Dios. Ante ti, postrado estoy aquí, te rindo mi ser, te rindo mi ser. Con tu amor, atráeme, Señor, vengo a tus pies, vengo a tus pies, a ti me rindo. Lléname de gracia, inúndame, sacia mi ser, sacia mi ser. Mi corazón levanta un clamor, háblame Dios, háblame Dios, a ti me rindo, a ti me rindo, te quiero conocer, más de ti conocer, a ti me rindo, a ti me rindo, te quiero conocer, más de ti conocer. Con tu aliento, Dios, sopla en mi interior.
más de ti conocer, a ti me rindo, a ti me rindo, te quiero conocer, más de ti conocer. Rendidos delante de tu presencia, Dios, en tu amor, en tu misericordia, Dios. Límpianos y purifícanos, Dios. Encuentro sanidad, encuentro libertad en tu presencia, Señor. Encuentro hoy perdón, encuentro salvación en tu presencia. Correremos hacia ti. El cielo hoy está aquí. Correremos hacia ti. El cielo hoy está aquí. Amamos tu presencia, oh Dios. 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 Encuentro sanidad, encuentro libertad en tu presencia. Encuentro hoy perdón, encuentro salvación en tu presencia. Correremos Hacia ti, el cielo hoy está aquí. Correremos hacia ti, el cielo hoy está aquí. Amamos tu presencia, oh Dios. Amamos tu presencia, oh Dios. Amamos tu presencia, oh Dios. Amamos tu presencia, Qué bueno empezar una mañana, un día alabando y adorando a Dios. Pues Él dice en su palabra, ¿no?, que en estos tiempos tan difíciles está buscando adoradores en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad, tengamos siempre presente eso. No es solo cantarle, no es solo poner la música ahí en la casa,
sino que realmente sea como Él lo pide, en espíritu y en verdad. Bueno, saludo para todos nuevamente, para los que se están conectando ahí poco a poco, van llegando. Como siempre, pues vamos llegando tardecito, pero lo importante es que lleguemos, pero que nos acostumbremos a ser puntualitos, a llegar temprano. Es mejor llegar temprano que a tiempo. Bueno, vamos a la palabra de Dios, al libro de Jeremías, capítulo 30, verso 8. Yo creo que ya tenemos la palabra ahí porque fue la palabra que se envió en la invitación a que se conectaran en esta mañana. Jeremías 38. Y dice así: en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, yo quebraré su yugo de tu cuello y romperé tus coyundas, y extranjeros no lo volverán más a poner en servidumbre. Qué hermosa palabra de Dios, qué hermosa promesa nos da el Señor. Yo quebraré su yugo de tu cuello, yo quitaré el yugo de tu cuello y romperé tus coyundas. Y extranjeros no los volverán más a poner en servidumbre. Qué hermosa palabra, qué hermosa promesa. Así que si tú te apropias de esta promesa, escríbele ahí amén en mayúscula o grítalo a los cuatro vientos allí. Y ahí la palabra clave que tenemos ahí es yugo. Así que por eso en esta mañana la enseñanza tiene como título suelta ese yugo. Muchos a lo mejor no saben qué es yugo, otros sí lo sabrán. Vamos a estudiar un poquito de qué es el yugo. El yugo, quizás, como les digo, es una palabra poco usada en las ciudades. Los que nunca han ido al campo, pues a lo mejor no saben. Entonces por eso digo que es una palabra poco o nada usada en las ciudades. Pero es algo conocido y bastante difundido en el campo. ¿Qué es un yugo? Es una herramienta conocida en la agricultura, que consiste en un trozo de madera pesado, bastante pesado, puesto sobre el cuello de las bestias de carga, que generalmente son bueyes, el cual sirve para arar los campos, creando los surcos bien profundos para poder sembrar plantas. También sirve para transportar objetos pesados, carga pesada. Y cuando hablamos de personas, referente al yugo, nos referimos a aquellos que andan juntas, aquellas personas que andan juntas, se les dice que andan en yugo, que andan de lado a lado y en la misma dirección, arando el mismo surco de la vida, con las mismas metas y los mismos objetivos. ¿Cómo funciona y quiénes lo llevan el yugo? Mire, no cualquier animal era usado en el yugo. Ustedes dirán, ¿yugo será lo mismo que arado? No, el yugo es lo que iba en el cuello de los animales. Y el arado es la parte que va de la mitad del yugo hacia el suelo, que es la que lleva la punta, la cual hace los surcos. Entonces no cualquier animal era usado en el yugo. Debían ser o deben ser, porque aún hay partes donde aún trabajan así. Ya hoy en día existe mucha maquinaria, mucha tecnología, pero aún habrán sitios donde aún lo usen. Deben ser animales robustos, con cuello poderoso para poder cargar el peso. Como les digo, eran cargas muy pesadas, el yugo pesa demasiado. Solo hay un punto de apoyo para la carga, por eso es necesario que el peso
sea repartido equilibradamente entre los dos animales. O en las personas, como hablamos también, pues hay yugo. En un matrimonio es un yugo. Y por eso dice que la carga debe ser repartida entre los dos equilibradamente. Ellos son atados por el cuello, lo cual no les da la libertad de movimiento. Y eso es lo que debe haber en un matrimonio también, en un hogar. No debe haber libertad de movimiento de ninguno de los cónyuges. No es que el esposo tira para este lado y la esposa para este lado, no. Ambos tienen que ir en la misma dirección. Como es trabajo pesado, no es importante la velocidad. Aquí, como se dice por ahí en el argot popular, lentos pero seguros, con fuerza. El yugo hace necesario que los animales sean de la misma especie. No ponían un buey y un asno, por ejemplo, no se puede, no se podía. Ponían un buey maduro con uno joven, sí. El buey maduro tenía la experiencia y conocía bien el trabajo, y por eso podía guiar al otro. Iba derecho por el camino. Y el buey joven aprendía de él, se dejaba guiar porque sin experiencia se iría para cualquier lado. Cuando el buey sin experiencia quería salirse del camino no podía, porque el buey maduro lo llevaba a rastras, no lo dejaba. Y así el joven buey aprendía el paso y se volvía cada vez más maduro mientras ambos araban la tierra. Se lograba el objetivo. El buey joven aprendiendo y se lograba el objetivo. ¿Por qué deben ser dos animales de la misma especie? Mire, porque deben tener la misma fuerza para hacer líneas derechas y parejas, profundas. De otra manera la planta que sembraran no iba a crecer bien. Si ponemos bajo yugo a un buey con un asno, como les digo, o una oveja con un perro, eso no va a funcionar. No va a funcionar. Ahora, en cuanto a las personas, antiguamente en la época de Jesús, había una costumbre romana de se hacía que los reos, los presos, cargaran una viga, un yugo, sobre ambos hombros. No sé si han visto las películas esas de en Semana Santa, que ese yugo, esa viga se llamaba patíbulo, lo cual cargaba hasta el lugar donde lo iban a ejecutar, que fue lo mismo que hizo Jesús. Él cargó su cruz, él cargó su yugo. Solía ser un travesaño en forma de la parte de una cruz, y se calcula que una cruz completa pesaba 100 kilos, imagínense. A duras penas yo alzo 80. En la palabra de Dios encontramos la palabra yugo en más de 50 citas, mínimo 50 citas. Yo haciendo este estudio ubiqué 50, entonces por eso me atrevo a decir que aproximadamente 50, pero pueden haber más, en las cuales se utiliza a manera de metáfora y se le asocia en el sentido de a quién o a quién obedecemos o servimos. Y esto nos enseña que no todos los yugos nos guiarán o nos llevarán hacia algo bueno o realizar un buen trabajo. Como le digo, esto va asociado a quién servimos o a quiénes servimos, ¿sí? Entonces, dependiendo de eso, el yugo nos va a guiar hacia algo bueno o hacia algo malo. O será lo mismo decir que no todo yugo nos lleva a producir algo bueno. ¿Ah? Por ejemplo, tenemos el yugo de la servidumbre, o sea, cuando una persona está ligada a un contrato de trabajo, ahí queda bajo el yugo, bajo la dirección de ese contrato de trabajo. Ese es un yugo. Y lógicamente,
tener un contrato de trabajo hoy en día es una bendición, o sea, ese es un yugo que en cierta forma es algo bueno porque nos va a llevar a que a final de mes cobremos un salario y que con ese salario podamos sustentar nuestra familia, podamos suplir las necesidades de nuestras casas, ¿verdad? También tenemos el yugo de opresión cuando se exigen cosas que ni el que las pide las puede hacer. El yugo es también un símbolo de relaciones interpersonales, como el matrimonio, como les dije al comienzo, ese es un yugo. También en los negocios hay yugos también, hay una unión comercial, un negocio, una sociedad, eso es un yugo, porque se supone que los socios tienen que tirar para el mismo lado, enfocarse en el mismo sentido. En el matrimonio, como le digo, ambos cónyuges tienen que mirar, poner sus ojos y caminar hacia ese mismo objetivo. Y tenemos el yugo de esclavitud o pecado, que son hábitos o costumbres inmorales, que es el tema que estaremos examinando en el día de hoy. Dios últimamente me ha estado inquietando y he orado y Dios me está enseñando mucho de cómo lograr las bendiciones. Y la verdad es que nos falta mucha obediencia. Y la desobediencia es pecado. Y la desobediencia trae consecuencias. Entonces, por eso últimamente hemos estado predicando y aprendiendo sobre el pecado, sobre la obediencia y sobre la desobediencia. Entonces ese es el tema que estaremos hoy estudiando un poco sobre el yugo de esclavitud o pecado. Como les dije, son costumbres inmorales y solo Dios puede quitarnos ese yugo de nuestros pecados. Vamos en el libro de Lamentaciones, capítulo 1, verso 14. Dice: el yugo de mis rebeliones ha sido atado por su mano. Ataduras han sido echadas sobre mi cerviz. Ha debilitado mis fuerzas. Me ha entregado el Señor en manos contra las cuales no podré levantarme. Mira, el yugo implica limitarse para alcanzar un objetivo. Ya sea el arrepentimiento, quebrantar la rebeldía o el orgullo, limitar la libertad como parte del juicio. De una u otra manera, el yugo significa imponer restricciones para aplicar presión y así alcanzar un objetivo. El yugo del pecado nos impide alcanzar las bendiciones que Dios tiene y ya ganó para nosotros. El yugo del pecado nos impide direccionarnos hacia el lugar o hacia el punto donde Dios tiene las bendiciones. El yugo del pecado nos desvía de los planes que Dios tiene para nosotros. El yugo del pecado hasta nos desvía también de los planes que nosotros a veces nos proponemos. Del camino que Él tiene trazado para cada uno de nosotros. Pero quiero que quede claro que en este día, que el yugo del pecado no solo son todas aquellas faltas que se cometen, como matar, robar, etc. Mire, sino que también es pecado, igual de grave, diría ya, tales como el mentir. La mentira es uno de los pecados más graves, no, sino que es un pecado grave también. Igual que los otros, como matar, como robar, como adulterar, como fornicar. La mentira es pecado también. Engañar. El engaño es pecado también. El no perdonar es pecado.
Porque todo esto es desobedecer la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos manda ¿a qué? A perdonar. Y cuando no perdonamos, pues estamos pecando. El no pedir perdón también. Porque el no pedir perdón es orgullo, es prepotencia. Y eso también es pecado. La desobediencia. En todo el sentido, desobedecer las autoridades, las leyes. Si se te dice que te pongas el tapaboca cuando estés por allá en la calle en grupo y que bien puesto y no estás cumpliendo con eso, eso es pecado, así te parezca y de pronto hasta te rías, eso es pecado. La desobediencia en todas las facetas es pecado. El codiciar, el ambicionar, eso es pecado. El amor al dinero y a las cosas materiales. El amar todas esas cosas, el amar el dinero sobre Dios, eso es pecado. La ambición, como les digo, la envidia, el odio, el rencor, la amargura. El no honrar a los padres, eso también es pecado. El no respetar a los padres, eso es pecado. El rechazar y menospreciar a alguna persona por su condición, eso es pecado. Eso cuando por ahí decimos es que ese me cae mal y entonces a metros, eso es pecado. Es que me cae mal, es que no lo paso o no la paso, eso es pecado. Eso es menospreciar a alguna persona. Porque si fuera por las condiciones que apreciaríamos una persona, yo no sé si Dios nos apreciaría. Pero Él es claro y dice que Dios no hace excepción de personas. Él no excluye a nadie. ¿Y quiénes somos nosotros para excluir a las personas? Por su cultura, por su color, por su modo de ser, por su modo de hablar. Que porque habló duro, porque habló suave, menospreciamos. No, eso es pecado. El orgullo es pecado. La ira, el enojo, la maledicencia, la contienda, los pleitos, la usura, la estafa, la hechicería, brujería, la cartomancia, el tarot, el horóscopo, los amuletos, todo eso es pecado. Adoración o exaltación a personas o cosas por encima de Dios, todo eso es pecado. Y mire que podríamos quedarnos aquí toda esta mañana y van a salir muchísimas más cosas que son pecado y que a veces creemos que no son pecado y a veces creemos que no las tenemos, pero realmente sí las tenemos. Pero ahí en Jeremías 38, en aquel día dice Jehová de los ejércitos, yo quebraré su yugo de tu cuello y romperé tus coyundas, y extranjeros no lo volverán más a poner en servidumbre. Mire, Cristo rompió el yugo de la esclavitud del pecado en nosotros. Él nos dio esa promesa. Y además dice que quebrará ese yugo. Se romperán las coyundas eran las cuerdas con que estaba atado ese yugo al cuello de los bueyes. Y esas coyundas, esas cuerdas que atan, son esas cosas que nos atan al pecado. Que muchas veces son personas, son situaciones, son cosas que nos atan al yugo del pecado. Pero Dios es completo. Y Dios es fiel y dice que nos quitará el yugo y además romperá esas cuerdas, romperá esas coyundas y nunca más le serviremos al pecado. Nunca más le serviremos a las tinieblas. Porque es que el pecado afecta toda nuestra vida.
El pecado afecta cada área de nuestras vidas, desde lo más profundo hasta lo más superficial. Y como le digo, son cositas que a lo mejor creemos y estamos convencidos que no son pecado. El pecado entenebrece la mente y por tanto nuestro espíritu. El pecado corroe y corrompe nuestros cuerpos. El pecado nos hace caer en determinadas situaciones a nuestra alma, hundiéndola en abatimiento, en lo profundo de un pozo, hasta debilitarla, llevándola a la desesperación, a la tristeza, a la amargura. Porque seguro que cuando una persona está libre de pecado, no va a vivir amargada, no va a vivir triste, no va a vivir ahí con depresión y cosas de esas, ni enfermos, ni nada. Y vuelvo y recalco lo que dijimos el domingo pasado. La paga del pecado es muerte. Y por eso es que se vive enfermo, por eso es que duele, es porque hay pecado. Así que desde ya la invitación es que revisemos cuál es ese yugo de pecado, de esclavitud al pecado, que a lo mejor es la que está causando esas heridas, está causando esos dolores, esas tristezas, esa enfermedad en nuestras vidas. Mire, el poder que ejerce el pecado nos hace esclavos y hace que obedezcamos sus deseos, sus demandas. Porque cuando uno es esclavo del pecado, el pecado es el que reina, es el que ama. ¿Y el esclavo qué hace? Obedece. Obedece. El poder del pecado manipula tu vida, haciéndote esclavo, a que le sirvas. Oh, pero las grandezas de Dios son inescrutables, diría yo. Gloria a ti, Señor, por hacernos libres de la esclavitud del pecado. Gracias a Dios, por medio de Jesucristo se rompió esa esclavitud. Ahora no tienes que estar sujeto al yugo de la esclavitud, pues Cristo rompió ese yugo. Él dice en su palabra que ¿el qué? Quebrará ese yugo de nuestro cuello, que romperá esas cuerdas, esas coyundas. Cristo destruyó el cuerpo del pecado, crucificando al viejo hombre juntamente con él, a fin de que no sirvamos más al pecado. Dice ahí en Romanos 6:6, dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, con Jesucristo, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Mire, cuando Jesús fue crucificado, el viejo hombre que había en nosotros también quedó allí crucificado. ¿Para qué? Para que no le sirvamos más al pecado. Ahora el pecado no se puede enseñorear de nosotros. El pecado no puede, porque no puede reinarnos, no puede estar sobre nosotros. Porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Romanos 6:14, ahí mismo dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y es por el favor de Dios, por la gracia de Dios, que somos libres del pecado. Somos libres del pecado por ese sacrificio que hizo allí en la cruz, por ese favor inmerecido que hizo Jesús de dar su vida allí en la cruz, por tus pecados y por mis pecados. Ahí en Romanos 6:22 dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Ahora somos siervos de Dios, ahora le servimos a Dios teniendo por nuestro fruto ¿qué? La santificación. Y como nuestro fin será la vida eterna. ¿Por qué? Por Cristo Jesús. Somos siervos.
de Dios, le servimos a Dios. Gracias a Dios que Él perdona todos nuestros pecados. Ahí en Efesios 1, para que lo busquen rápidamente. Efesios 1, versos 7 y 8, dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. En quien tenemos ¿qué? Redención por su sangre. Él pagó con su sangre por nosotros. Y por esa sangre que Él derramó, tenemos el perdón de pecados. Ahora en Romanos 3:24, ahí más atrásito, dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Justificados gratuitamente, Él no nos está cobrando nada. Él fue el que pagó por nosotros y pagó con su sangre. Él no nos cobró nada. Y a pesar de que no nos cobró nada, tenemos ¿qué? Perdón de nuestros pecados. Y por eso es que podemos decir que somos verdaderamente ¿qué? Libres. Libres en Cristo Jesús. Libres para alabar y adorar su santo nombre. El libro de San Juan, capítulo 8, verso 36, dice: así que el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y nosotros creemos, yo sé que tú crees y yo creo, que Jesús nos hizo libres, porque creemos en Él. Y por eso somos libres, porque creemos en el sacrificio de la cruz. Podemos decir que no hay ninguna condenación porque estamos en Cristo Jesús. Hoy no hay nadie que nos señale, hoy nadie que nos apunte, porque estamos en Cristo Jesús. En Romanos 8, capítulo 8, versos del 1 al 2 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea, los que no se dejan llevar por los deseos de la carne, sino que se dejan direccionar por el Espíritu Santo de Dios. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Dios nos libró del castigo del pecado. Ahí el mismo Romanos, donde estamos leyendo, Romanos 6, 23. Vuelvo y recalco y estamos haciendo énfasis en este verso que dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El pecado nos lleva a la muerte, pero lo que Dios tiene para nosotros es vida eterna. Dios hizo alejar de nosotros nuestros pecados, nuestras rebeliones. El Salmo 103, verso 12 dice: cuando está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Es decir, nuestros pecados ya nunca más van a volver a nosotros. Se alejan, así como el oriente del occidente nunca se van a encontrar. Dios ha puesto nuestros pecados que no podrán ser alcanzados. Como les digo, el oriente y el occidente jamás se van a encontrar. Nunca se encuentran. Dios ya puso esos pecados fuera de nuestro alcance. En el libro de Miqueas 7:19, ahí dice:
Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. O sea, ya no hay condenación para nosotros, no hay quien nos acuse. Pero si es que usted mira el que era, es que yo lo he visto. Es que usted ha dicho. De pronto sí, dijo, hizo, pero ya no. Esos pecados están en lo más profundo del mar. Esas iniquidades están sepultadas, dice la palabra de Dios. Qué maravilloso es nuestro Dios. Mi alma se regocija verdaderamente en Dios y sus promesas. Así que, amado hermano, vive para Cristo Jesús. Pues lo que Él hizo no fue cualquier cosa. Él dio su vida por ti y por mí. No tengas en poco su sacrificio. Aprecia lo que Dios te ha otorgado, que es la salvación, que es la vida eterna. No solo pienses en las bendiciones aquí en la tierra, sino piensa en la vida eterna. Piensa en la salvación, que es lo que realmente perdurará para siempre. La eternidad. Pero como he dicho muchas veces, la eternidad, o en el cielo o allá en el otro lado, porque no hay lugares intermedios. Y eso no lo ganamos, es aquí en la tierra, en estos tiempos. No dejemos para mañana lo que tengamos que hacer ya. Y tú, amigo, hermano, tienes la oportunidad de venir a Cristo Jesús y recibirlo como tu Señor y tu Salvador de tu vida. Dios es un Dios vivo que se siente en nuestro ser y vive de forma real y verdadera en nuestro interior, en nuestro corazón. Dios en esta mañana te está diciendo: vengan a mí, venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprendid de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ese es el yugo que Dios nos invita a tomar, a llevar. Llevad mi yugo sobre vosotros, dice el Señor, porque es que ese yugo es fácil de llevar. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga, dice el Señor. Así que yo te invito en esta mañana que primeramente le demos gracias a Dios por su palabra. Que le demos gracias a Dios por esa oportunidad de vida que nos da. Y que le digamos en esta mañana: Señor Jesús, yo te doy gracias, Dios, en esta mañana, por ese privilegio que me das, Señor, de escuchar tu palabra, de estar delante de ti en tu presencia, Señor. Que tu Espíritu Santo sea en esta mañana, llenando nuestras vidas, llenando nuestros hogares, nuestras casas. Dios, hoy reconocemos que hemos fallado, que a lo mejor llevamos tiempos, años, meses, días, cargando ese yugo del pecado, de vivir bajo la esclavitud, bajo el yugo del pecado, Señor. A lo mejor, consciente o inconscientemente, hemos actuado en pecado, Señor. Pero hoy reconocemos tu misericordia, bendito Dios. Reconocemos de tu amor, Señor Jesús. Y sabemos que tú, Padre amado, diste a tu Hijo para que diese su vida allí en la cruz, Señor, por cada uno de nosotros, Dios. Y nos hiciera libres de la esclavitud del pecado, Dios. Hoy reconocemos que hemos fallado, sí, Señor. Pero hoy damos gracias por la gracia, por el favor inmerecido que hiciste de dar tu vida allí en la cruz, Señor. Hoy te pedimos, Señor, que vengas a nuestra vida, Señor.
Y que con tu sangre preciosa, Señor, sea limpiándonos, Señor, de todo pecado, bendito Dios, de toda falta cometida, Señor. Tu Espíritu Santo está aquí, Señor. Se está moviendo con poder, con autoridad en esta mañana. Y está actuando a favor de nuestras bendiciones, Señor. Hoy te reconocemos como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Y te pedimos, Señor, que seas tú, Señor, tomando el control de nuestras vidas ahora mismo. Que te entrones dentro de nosotros, en nuestras vidas, en nuestros corazones. Y que habites en cada uno de nosotros, Señor. Que tu presencia nunca falte en nuestras vidas, en nuestras casas, en nuestros hogares, Dios. Hoy, Padre amado, en el nombre de Jesús, Señor, renunciamos, Señor, a la mentira. Yo quiero que lo repitas allí. Si quieres a viva voz, renuncio a la mentira. Renuncio al engaño. Renuncio al no perdonar. Renuncio a la desobediencia. Acudiré a pedir perdón a quien tenga que pedir perdón en esta mañana. Renuncio a la codicia. Renuncio al amor al dinero y a las cosas materiales. Renuncio a la ambición. Renuncio a la envidia. Honraré a padre y madre, como lo dices en tu palabra, Señor. Renuncio a rechazar, a menospreciar a las personas, a tratar mal a las personas. Renuncio al orgullo, a la ira, al enojo. Renuncio a la contienda, a los pleitos. Renuncio a la usura. Renuncio a la estafa. Renuncio a la hechicería, a la adivinación, a la brujería, a la cartomancia, al tarot, al horóscopo, a los tatuajes, al piercing. Renuncio a los amuletos. Renuncio a toda adoración diferente a la que debo darte a ti, Señor. Hoy renuncio a toda forma de pecado en mi vida, Señor. Y me declaro libre en esta mañana de la esclavitud del pecado. Renuncio, Señor, a todo aquello que me rodee y que sea una coyunda al yugo del pecado. Porque tú lo dijiste en tu palabra, Señor, y nos diste esa promesa de que tú rompes, que tú quitas ahora mismo de nuestro cuello el yugo del pecado y rompe esas coyundas en el nombre de Jesús. En este lugar. Oh sí, Señor. Tú te mueves, Espíritu Santo. Consuélanos en esta mañana, Espíritu Santo. Libéranos en esta mañana. Guíanos, Espíritu Santo. El Espíritu de Dios está en este lugar. Oh sí, Señor. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Muévete, Espíritu Santo, con autoridad. Limpia nuestras mentes, nuestras almas, nuestros corazones, Espíritu Santo. Muévete, Espíritu Santo, con toda tu autoridad. Tócanos, ahora mismo.
mente y mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Levanta tus manos allí donde estás y dile al Espíritu Santo: El Espíritu de Dios está en este lugar, allí en tu casa está el Espíritu Santo ahora mismo. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Se está moviendo con toda su gloria. Está aquí para consolar. Consuélanos. Ay, libéranos, Espíritu Santo de Dios. El Espíritu de Dios está aquí. Gracias, Espíritu Santo. Muévete, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Sí, Dios, gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por manifestar tu amor, Señor, en esta mañana, dándonos libertad, bendito Señor, rompiendo, bendito Dios, ese yugo del pecado en nuestras vidas, y poderte decir en esta mañana: gracias, Señor, gracias, poderoso Dios, por la libertad que tú nos otorgaste allí en la cruz. Allí venciste el pecado, allí venciste la muerte, bendito Dios. Allí quedaron sepultadas todas nuestras iniquidades, bendito Dios. Y hoy podemos decir: somos libres en Cristo Jesús. Libre para alabarte, libre para adorarte. Gracias, Señor. Gracias, mi amado Dios, en esta mañana por cada persona, Señor, que se conectó, bendito Dios, y que recibieron tu palabra, bendito Dios. Porque sabemos, Dios, que tu palabra, bendito Señor, cumplirá con el propósito para el cual tú la has enviado, Señor. Tu palabra, Señor, hoy es autoridad. Tu palabra hoy, bendito Señor, es libertad, bendito Dios. Tu palabra es una bendición, es un milagro para nuestras vidas en esta mañana. Padre, muchas gracias, 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 Dios, por cada vida, por cada corazón que tú has tocado en esta mañana. Señor, porque cada persona, bendito Señor, Padre, ha recibido tu palabra como una semilla, bendito Señor. Y esta semilla, Señor, producirá fruto del bueno y fruto en sobreabundancia. Amados, no se les olvide mañana, una noche de poder y milagros. Una noche grandiosa mañana a las 7 de la tarde estaremos desde este mismo sitio. No olviden el domingo culto de alabanza y adoración. No olviden inscribirse en el culto de las 10 de la mañana. Ya casi, mejor dicho, está copado. Quedan inscripciones para el de 8 de la mañana para que llamen y se inscriban. Por favor, suena feo, vuelvo y les digo, pero el cupo es limitado. Y yo sé que tú te estás, mejor dicho, volviendo un 8 por esto. Bueno, Dios les bendiga.